¿Cuántos de vosotros, y no digo esto simplemente, o sea, no lo digo para ponerte en evidencia, ¿no? ¿Cuántos de vosotros habéis leído el libro de Job? A ver las manos. Muchos. ¿Cuántos de vosotros podéis decir que lo entendéis perfectamente? Es súper complicado un poco el libro de Job. Ahora, lo del libro de Job lo tienes que entender desde esta perspectiva. En primer lugar, se piensa que es más antiguo, o sea, la historia de Job es más antiguo que la historia de Abraham. Entonces tienes que pensar que estamos hablando de un contexto, no un contexto moderno, sino un contexto agrícola o un contexto donde, en este caso, Job es dueño de ovejas, de camellos, entonces su conocimiento de Dios no es por un conocimiento de una revelación directa que él ha experimentado. Lo experimentará aquí, sino que es una revelación como muchos de ese momento, de ese tiempo, viendo lo que es la creación y entendiendo que hay un ser más grande. Tienes que ponerlo en ese contexto. La segunda cosa que tienes que poner en el contexto es la forma en la que está escrita. La forma en la que está escrita es, en esencia, un juicio. Antiguamente se hacían los juicios de estas formas. ¿Y quién se está enjuiciando? A Dios. Entonces, tiene uno que le acusa, que es Job. Y tiene 3, o son 4, no me acuerdo ahora. Otro, ¿no? Que le defienden, que son los amigos de Job. Entonces, si eso lo pones en esa perspectiva, entendemos por qué se escribe de la forma en que se escribe. Ahora, de lo que se trata no es tanto del sufrimiento. De lo que se trata es de la soberanía de Dios. Pero lo hace en un contexto donde hay una injusticia aparente. Dicho eso, esta predicación no va a ser una predicación motivacional. No necesariamente vas a salir de aquí a comerte el mundo. Es más bien una predicación introspectiva, que me resulta muy interesante, que muchas veces empezamos el tiempo de alabanza con canciones muy movidas y muy alegres, pero hoy no ha sido así, ¿verdad? Hemos empezado con una canción muy tranquila, Y sabéis que yo siempre estoy buscando cómo se está moviendo el Espíritu Santo cuando estamos juntos. Y me resulta muy interesante que la predicación hoy yo la veo no como una predicación de motivacional, que vas a salir con las pilas llenas, sino más bien un estudio, una mirada de decir, vale, ¿cómo estoy yo? Y ya eso se ha asentado desde el tiempo de la alabanza. En mi experiencia, el sufrimiento o la falta de respuesta al por qué sufro es una de las razones mayores por las que las personas dejan al Señor. Hace años, una de nuestras amigas, hablando de cosas espirituales, dice, yo era monaguillo en la Iglesia Católica, pero a los 14 años mi abuela se enfermó y yo le pedí al Señor que sanase a mi abuela y no lo sanó. Y desde entonces yo no quiero saber nada de Dios. Ese testimonio es un testimonio que se podría multiplicar por 10, porque son testimonios de personas que tú y yo conocemos, donde por el sufrimiento y por la falta de la intervención de Dios, según yo pienso que debería intervenir, lo dejo.
Sabes que este año estamos hablando de peregrinaje, somos peregrinos, y Job aquí hay lecciones que como peregrinos podemos aprender de su andadura en su momento. Vamos a empezar en el versículo 1, capítulo 1. En la tierra de Uz vivía un hombre llamado Job, hombre bueno que temía a Dios y se abstenía de lo malo. Tenía una familia grande formada por 7 hijos y 3 hijas, y era inmesurablemente rico, pues poseía 7,000 ovejas. ¿Cuánto cuesta una oveja? Que por cierto, si no terminamos hoy, esto lo vamos a continuar el domingo que viene. ¿Cuánto cuesta una oveja? A ver, aquellos vosotros que sois del campo. 200 euros, 100 euros. Yo sé que una vaca, un ternero, puede costar hasta 600. Pues vamos a decir que una oveja son 50, multiplica 50 por 7,000. 3,000 camellos, no tengo idea de cuánto cuesta un camello, pero más de 50 euros sí. 500 yuntas de bueyes, 500 burros o burras y muchísimos siervos. Era en efecto, esto no hace falta que lo pongas, pero lo entendemos, era en efecto el más rico hacendado de toda aquella región. Los hijos de Job acostumbraban turnarse para celebrar banquetes en sus respectivas casas e invitaban a sus hermanos y hermanas a comer y beber con ellos. Esto me recuerda a lo que vemos todos los días en las revistas del corazón, que fulanito, los hijos de fulanito están en su yate, están tal. Pues aquí tienes el yate de estos de hace no sé cuántos miles de años. Al terminar el ciclo de los banquetes, es que lo tenían incluso como ciclos, Job reunía a sus hijos y los santificaba. Se levantaba muy de mañana y presentaba una ofrenda por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y en su corazón se hayan alejado de Dios. Estas cosas eran costumbre en Job. ¿Y qué costumbre tienes tú en tu relación con el Señor? Job tenía la costumbre de temer a Dios. Job tenía la costumbre de abstenerse de lo malo. Job tenía la costumbre de presentar ofrenda. Job tenía la costumbre de no alejarse de Dios. Creyente de pe a pa, ¿no? Diríamos. Un ejemplo. Y le va a tocar la gorda. No la gorda de dinero, sino de tragedia. Pero aquí ya podemos sacar una aplicación. La vida piadosa no impide que él sufra. Y lo vuelvo a repetir. La vida piadosa no impide que él sufra. Y esto va directamente en contra de lo que se predica en algunas de nuestras iglesias evangélicas. Donde si tú eres piadoso, temes a Dios, te abstienes de lo malo, presentas ofrenda y no te alejas de Dios, garantizado tu bendición. Yo no puedo poner la mano en el fuego con eso, lo siento. Yo no. Bendición habrá, sin lugar a duda. Pero yo no puedo poner la mano en el fuego para decir que no vas a sufrir. Y veremos que el sufrimiento este es un sufrimiento morrocotudo. No es cualquier sufrimiento. Porque pone en tela de juicio mi concepto de quién es Dios. Versículos 9 a 11. Le dice el diablo a Dios, ¿y cómo no habrá de serlo? Hablando de Job. No hay otro, decía Dios, como él en toda la tierra. Hombre perfecto, recto, que me teme, se abstiene de todo mal. ¿Y cómo no habrá de serlo? Si lo recompensas tan bien, dijo burlonamente. Siempre has librado de todo daño su persona, su hogar y sus bienes.
Has hecho prosperar cuanto hace. Mira cómo se ha enriquecido. Razón tiene para adorarte. Pero quítale sus riquezas y ya verás cómo te maldice en tu propia cara. Te adora porque lo bendices. Y la segunda pregunta en esta mañana es: ¿por qué adoras tú al Señor? Si yo te preguntase, empezando por Miguel y terminando por Alejandro, ¿por qué adoras al Señor? ¿Por qué será? Si es por los bienes que te da, cuando viene el sufrimiento, va a poner en tela de juicio tu razón por lo cual le adoras. Tú tienes que definir por qué adoras al Señor. En lo mínimo es porque fue a la cruz, cuando tú y yo no lo merecíamos. En lo mínimo es por eso que le adoramos. Aunque no nos dé nada más, porque tú fuiste y moriste por mí. Yo te adoro. Si esa no es tu respuesta, ponte delante del Señor. Ponte delante del Señor. ¿Por qué adoraba al Señor? Decía el diablo, es porque tú le cuidas. Y a partir del versículo 14, en este primer capítulo, hasta el versículo 10 del segundo capítulo, le llega la tragedia. Job sufre la maldad del hombre, versículos 14, 15 y 17. Llegó corriendo a casa de Job un mensajero con esta noticia: estaban sus bueyes arando y las burras pastando junto a ellos cuando nos asaltaron los sabeanos, se llevaron los animales y mataron a los demás siervos. Solo yo escapé. Aún estaba hablando este mensajero cuando llegó otro con más noticias malas. Del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas y a todos los criados. Solo yo escapé para contárselo. No solo sufre la maldad del hombre, versículo 14, 15, 17, que nos lleva al libre albedrío. ¿Por qué hay maldad en la tierra? Porque el hombre tiene la libertad de ejercer el bien y el mal. Entonces, eso es una de las razones. Y aquí sufre Job por la maldad del hombre. Vienen y le roban. Pero también sufre por los desastres naturales. Esto de los rayos. Versículo 18, mientras aún estaba hablando llegó otro mensajero y dijo: sus hijos e hijas estaban celebrando un banquete en casa de su hermano mayor, cuando de pronto un fuerte viento del desierto arrasó la casa, desplomó el techo sobre ellos y los mató a todos. Solo yo escapé para contárselo. Desastres naturales. A nosotros no nos tienen que hablar de desastres naturales después del Dana que sufrimos hace unos meses. Murieron, se calcula, por lo menos 300 personas en un pispás. Ahora, ¿por qué hay desastres naturales? Porque el mundo está caído. Y dice Pablo en Romanos, creo que es 8, que el mundo gime. Y estos gemires, estos desastres naturales, ese mundo gimiendo por el pecado del hombre, que les tiñó. Capítulo 2, versículos 7 a 8. La enfermedad. Porque no solo le toca todo lo que tiene, sino que ahora también le toca su cuerpo, físicamente. Versículos 7 y 8. Entonces el ángel acusador salió de la presencia del Señor e hizo brotar a Job dolorosas llagas desde la cabeza hasta los pies. Y Job, sentado en medio de las cenizas, tomó un pedazo de teja para rascarse constantemente. Entonces tenemos razones por las que hay sufrimiento. 1, la maldad del hombre, el libre albedrío. 2, desastres naturales por la caída. 3,
la enfermedad. De nuevo, por la caída, los seres vivientes morimos. Es lo que hay. ¿Cuál es la reacción? Por cierto, mirad los ánimos que le da la mujer de Job. Versículo 9. ¿Persistes en tu vida piadosa viendo todo lo que Dios te ha hecho? Maldícelo y muérete. O sea, hombre, si me dices maldícelo, pero maldícelo y muérete. O sea, unos ánimos. ¿Cuál es la reacción de Job? En el 1, 21 a 22, razona. ¿Vale? No tenía nada al nacer y al morir no voy a tener nada. ¿Hemos de recibir del Señor solo lo agradable? No, también lo desagradable. Vale, razona. ¿Es correcto el razonamiento? Pregunto. ¿Cómo te llamas? Sí, tú. Me mira como diciendo, no me preguntes, por favor, no me preguntes. Que sí es correcto el razonamiento, sí. Y vas a decir sí a que sí. ¿Ves? Claro, entonces. ¿Es correcto el razonamiento? Sí. Sí, sí. Se lamenta. El capítulo 3 enterito es un lamento. Capítulo 7, versículo 11, cuando los amigos le reprochan ese lamentar, él dice en el versículo 11, ¡ay, déjame expresar mi angustia! No me calles, déjame expresar mi angustia. Se lamenta. Hemos hablado mucho del lamento. El lamento es, expreso a Dios mi disgusto, pero termino siempre afirmando que yo creo en ti, yo estoy andando por fe contigo, no lo entiendo, pero aquí estoy. El lamento, y él usa del lamento. Déjame expresar mi angustia. Versículo en el capítulo 10, los primeros 8 versículos, de nuevo es un lamentar. Estoy harto de esta vida. Dejen que dé rienda suelta a mis quejas. Hablaré en mi dolor y en mi amargura. Le he dicho a Dios, no te limites a condenarme. Dime, ¿por qué lo haces? Y por eso digo que quien está en tela de juicio aquí es Dios. Te demando de ti que me digas por qué me está ocurriendo esto. Apártate porque ese rayo que le pegó a las ovejas te va a dar a ti, Job. Eso no puede ser, de un creyente no pueden salir esas palabras. O sí. O sí. O sí. Ya veremos. Capítulo 6 pide una respuesta lógica. Capítulo 6, versículos 24 al 30. Una respuesta razonable es todo lo que pido. Después guardaré silencio. Dime, ¿cuál ha sido mi maldad? Cosa admirable es decir la verdad, pero tus críticas no se fundan en los hechos. ¿Vas a condenarme tan solo porque impulsivamente clamé desesperado? Quiero una respuesta lógica. Reitera ser persona justa. Versículo 28 a 30 en ese capítulo. Mírame, ¿habría yo de mentirte cara a cara? No me presumas culpable, pues soy un hombre recto. Capítulo 13, versículo 18. Esta es mi defensa. Yo sé que soy justo. No merezco lo que me está pasando porque soy justo. Temo a Dios. Busco hacer el bien.
reitera, aunque sí es cierto que en el capítulo 9, él reconoce que no es perfecto. Una cosa es ser justo, otra cosa es ser perfecto. Como creyente, si tú estás andando temiendo a Dios, absteniéndote del mal, presentando ofrenda, no ofrenda, presentando entenderme, ofrenda al Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está todo lo que yo tengo, te lo presento a ti, te lo doy a ti. Haz con él lo que tú quieras. Si tú estás andando así, no alejándote de Dios, eres justo, no por tu justicia, por la justicia que te imputa Jesús. ¿Perfecto? No. Perfecto no. Y dice Job, perfecto no soy. Seguro que si escudriña mi vida, hay pecado o hay cosas que no he hecho bien, pero merezco este sufrimiento por esas cosas incluso que yo ni veo. Es un libro muy interesante, súper interesante. Y a medida que Job sufre, ahonda en la pregunta del por qué has permitido que esto me ocurra. Ahora, yo no he llegado al grado de sufrimiento de Job, pero yo sí me acuerdo, tuvimos una época cuando por lo menos las dos mayores eran niñas y no había forma, tenían gripe y tos, parecía que todo el invierno, y sufrían, y sufrían, y sufrían. Y llegó un momento que yo no aguantaba más y me explayé contra el Señor. Tú dices que tú cuidas de mi familia y ahí las ves. Y tú prometes que vas a sanar toda enfermedad y ahí las ves. Y tú, vamos, me explayé. Me di un gusto de hablar con el Señor cara a cara y seriamente, que yo puedo identificarme con Job. Sigo vivo. Eso te tiene que decir algo de lo que vamos a aprender de Job. Sigo vivo. Las respuestas de sus amigos, ¿cuáles son? Capítulo 4 y 5. Elifaz, tienes que haber pecado. Tiene que haber pecado en ti. Causa y efecto. Job, por mucho que digas que eres justo, tú estás pecando. Porque Dios, causa y efecto. Pecado, zas. Estás con el zas, quiere decir que estás mintiendo porque hay pecado en tu vida. Ahora, pregunto, ¿es cierto ese razonamiento? Sí. Sí. Si hay pecado en tu vida, va a venir el zas del Señor. Ahora o luego, pero vendrá. Sí, es cierto. Pero Job insiste en que él es justo. Vale, eso yo lo entiendo, pero no se aplica a mi persona. Porque yo hago un escrutinio y no veo dónde estoy pecando. Entonces no merezco. Algunos sabéis la historia de mi madre cuando ella murió de cáncer. Unos días antes de morir, como una semana, yo la llamé. ¿Cómo estás, mamá? Dice, he perdido el gozo del Señor. Ahora, que mi madre dijese que había perdido el gozo del Señor, es como yo que sé, Santa Teresa de Calcuta diciendo que ella deja a Dios. O sea, eso no pasa. ¿Y qué ha pasado, mamá? Bueno, vino una amiga, y dijo, ella se llama Doris, señora Doris, está en su lecho de muerte en el hospital.
usted está enferma porque hay pecado en su vida. Lo que tiene que hacer es escudriñar su vida y confesar ese pecado y el Señor la va a sanar. Ahora dices, madre mía, pero algunos de nosotros pensamos igual, solo que no nos atrevemos a decirlo. Esa persona está sufriendo porque hay pecado. Entonces, si confesase su pecado, el Señor les ayudará y Hablando de San Valentín, pues ayer, ¿no? O el viernes. ¿Os sentisteis amados el viernes? Me alegro porque yo me olvidé completamente. Y me encuentro encima de mi mesa de despacho en casa unos bombones de chocolate y te amo. Y digo, Dios mío. No, ni corriendo, es que no, bueno, tendremos que buscar algo porque me estoy confesando aquí públicamente para que no, y no la estoy ni mirando, ¿no? Porque hay la fecha. Mi mujer es súper paciente. Has pecado, dice Elifaz. Eso me suena. Hubo unos discípulos, creo, que en el capítulo 9 de Juan le decían al Señor, no le preguntaban, Señor, ¿quién ha pecado? Bueno, sí le preguntaban, ¿quién ha pecado? ¿Este o sus padres para que él naciera ciego? Es decir, es un concepto que tenemos aquí adentro y que entendemos y lo ejercemos. Pero no está mal, es cierto. Lo que pasa es que en el caso de Juan 9 y en el caso de Job no es aplicable. Capítulo 8, Bildad. ¿Has olvidado a Dios? Es que en el capítulo 1 dice que él no se apartaba de Dios y Bildad dice, sí, te has apartado de Dios. Porque Dios no te traería ese sufrimiento si no fuese porque te has apartado de él. Ahora yo pregunto, ¿es cierto eso? Sí. A ver, ¿qué ibas a decir? Sí, di sí. Bueno, has acertado de nuevo. Sí, es cierto, es verdad. Ahora empezaré el dedo mágico por aquí, ¿no? Sí, es verdad, es cierto. Si tú te apartas de Dios, malas cosas ocurren. Pero Job insiste en que ese no es su caso, que él no se ha apartado de Dios. Capítulo 11. Zofar. Dios te está castigando menos de lo que mereces. No pasa nada. Busca a mamá y déjale que esté con mamá. Eso. Zofar dice, oye, es que te mereces más. Te mereces más sufrimiento. Dios te está castigando menos de lo que tú te mereces. Ahora, siguen llamándose amigos, pero que me diga un amigo esto. Y es su consuelo, ojo al dato. Te quiero consolar. Te consuelo con esto. Dios te está castigando menos de lo que tú te mereces. Versículo 6 de ese capítulo 11. A ver. Escucha, Dios sin duda te está castigando mucho menos de lo que tú mereces. Muchas gracias. Amigos como tú llegan al corazón. Pero Job insiste que no hay por qué disciplinarle, pues él no ha hecho nada malo para merecer tal sufrimiento. Y lo que Job nos introduce es a un concepto que se llama el sufrimiento del inocente. Y es un concepto muy importante, porque por este concepto los judíos hoy, muchos de ellos, odian a Dios. Los judíos tenían un concepto, como bien ha dicho Elifaz, causa y efecto. Has hecho mal, recibes
sufrimiento. Como ha dicho Bildad, te has olvidado de Dios, recibes sufrimiento. Como dijo Zofar, mereces mucho más. Pero cuando llega el holocausto y 6 millones de judíos mueren, niños de esa edad, bebés, abuelas, 6 millones. ¿Sabes cuántos somos aquí en Madrid? 6.800.000. 6 millones. Los teólogos judíos no pueden, porque sus paradigmas no responden al sufrimiento del inocente. El sufrimiento del inocente implica misterio, donde no hay causa y efecto, donde no es por dejar a un lado a Dios, donde no es por disciplina. En el Nuevo Testamento nos introduce al concepto del sufrimiento para que nosotros nos pudiésemos identificar con Cristo, donde no hay una identificación con Cristo, donde la razón del sufrimiento no la encontramos, es un misterio. No hay una respuesta del por qué. ¿Tú estás listo para experimentar el sufrimiento del inocente? Tienes que prepararte. Job dice algo interesante, a ver si lo encuentro. Cuando habla, a ver, si no lo encuentro ahora, lo traigo el domingo que viene. Donde él dice, estoy experimentando lo que yo me temía. El sufrimiento del inocente. Estoy experimentando lo que yo me temía. Un sufrimiento que no tiene razón. Él ya lo había pensado. Él ya se había planteado, ¿y qué va a pasar si yo empiezo a sufrir sin que haya una razón evidente? ¿Voy a seguir al Señor? ¿O lo voy a maldecir y me muero? Y tú tienes que decidir qué va a pasar si empiezas a sufrir inocentemente, donde no hay razón. No nos da tiempo para terminar, pero no quiero terminar aquí, porque nos hacemos el harakiri. ¡Ah! La respuesta del Dios al sufrimiento de Job es, capítulo 38 a 41. No responde a sus preguntas, no responde al por qué, no da evidencia de su bondad para disipar la idea de Job de que Dios es injusto. No da respuesta. Le pregunta sobre cosas que son un misterio para Job. Capítulo 38 le dice, por ejemplo, Job, respóndeme. ¿Por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? Prepárate ahora para la lucha, pues voy a exigir de ti algunas respuestas y tendrás que responderme. ¿Dónde estabas tú cuando yo eché las bases de la tierra? Dime si tanto sabes. ¿Sabes cómo se calcularon las dimensiones y quién fue el agrimensor? 39. ¿Sabes cómo paren las cabras monteses? ¿Alguna vez viste nacer sus cabritos?
¿Sabes cuántos son sus meses de preñez antes de que se encorven para parir y librarse de su carga? Sus cabritos crecen en campo abierto, luego abandonan a sus padres para no volver más. ¿Aún quieres disputar con el Todopoderoso o prefieres darte por vencido? Tú que censuras a Dios, ¿tienes tú las respuestas? Dios le dice lo siguiente a Job. En cuanto a cosas misteriosas, si no entiendes cómo funciona el mundo físico, ¿cómo vas a entender cómo funciona el mundo espiritual? Job, si no entiendes cómo funciona esto, ¿cómo vas a entender el mundo espiritual? No es una respuesta que responde a mis preguntas, pero es una respuesta que me enfrenta a que hay misterio. Hay cosas que van a ocurrir que no tienen lógica y que tú y yo vamos a tener que depender de que Dios es bueno. Es ahí donde los teólogos judíos todavía no llegan. Si fuese bueno, hubiese parado la muerte de 6 millones de judíos. Yo no puedo hacer esa lógica, pero yo tengo que tener una respuesta. Cuando me toca el sufrimiento del inocente y me lleva a la respuesta, esto es un misterio. Te pregunté, seguiremos el domingo que viene, te pregunté que por qué seguías al Señor, ¿verdad? Y ahora con esta respuesta del Señor, no te voy a responder a las preguntas. Lo que te voy a decir es lo siguiente. Hay misterio y tú tienes que confiar en mí. Aunque todos tus poros broten quejas, tienes que confiar en mí. Y veremos el domingo que viene qué hace el Señor con una persona que se queja, que se lamenta y que incluso pone en tela de juicio su bondad. Vamos a ver cómo lo trata el Señor a jóvenes entonces. Ponedos de pie y vamos a orar. Señor, yo entiendo que esta no es una palabra fácil, no es una palabra... No salimos de aquí danzando en esta mañana. Yo por lo menos en este tiempo es un tiempo de inspección interna. ¿Por qué te sigo? ¿Te sigo porque me das todas las respuestas? ¿O te sigo porque te amo? Te doy gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Y te sigo por fe. Aun cuando me toque el sufrimiento del inocente, que me lleva a la respuesta de que esto es misterioso, te seguiré. Gracias, Señor, por tu paciencia, porque el domingo que viene veremos esa paciencia. Gracias por la oportunidad que nos das incluso de confesar y de hablar honestamente contigo, cara a cara, de nuestra situación, nuestras dolencias y nuestras preguntas. Gracias te damos, Señor, que un día, como peregrinos, vamos con la vista puesta a ese sitio donde no va a haber sufrimiento, donde no va a haber dolor, donde todo será revelado, porque ahora vemos cómo
a través de un cristal nublado, pero anhelamos ese momento, Señor, lo anhelamos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor os bendiga, que el Señor traiga consuelo después de una predicación de estas tan... y que te traiga el domingo y vamos a mirar la segunda parte, ¿no? ¿Qué hace el Señor con Job cuando es tan honesto y tan brutal para con él? Bueno, hasta el domingo.